Ella vio una extraña cadena enterrada en la arena y decidió averiguar a dónde conducía. Pero cuando los expertos llegaron al otro extremo, todos palidecieron. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. El viento de Adler Island siempre tenía una manera particular de hacerse sentir, como si fuera una criatura viva empeñada en probar la fortaleza de quienes se atrevían a habitar aquel rincón remoto del mundo. En las madrugadas, soplaba entre las rendijas del viejo cabin que Maria Hall había tomado en alquiler, deslizando su frío salobre por el suelo de madera y trepando por las paredes resquebrajadas. A veces parecía que la casa entera respiraba, que gemía bajo las ráfagas como un ser cansado que soportaba el paso del tiempo con una dignidad desnuda. Para muchos, un lugar así habría sido insoportable. Para María era un refugio, uno humilde, destartalado, pero un refugio al fin y al cabo. Después de todo lo que había sufrido, quedarse quieta en cualquier sitio donde pudiera proteger a su hijo, ya era una especie de milagro. Había llegado a ese punto no por preferencia, sino empujada por una vida que le había ofrecido pocas oportunidades y demasiadas pruebas. Desde niña había aprendido que la estabilidad era apenas un espejismo que podía desvanecerse en cualquier momento. Sus padres nunca fueron crueles, pero tampoco cálidos. Vivían atrapados en sus propias frustraciones, incapaces de ver a la pequeña como algo más que otra responsabilidad añadida. María creció entre discusiones que estallaban como tormentas y silencios pesados que la envolvían en una soledad angustiosa. Así aprendió a cocinar sola, a remendar su ropa, a no pedir nada que pudiera ser recibido como una carga. No tardó en desarrollar un instinto de autosuficiencia que, años después, sería lo único que la mantendría de pie. La primera vez que vio a Michael en una pequeña reunión de amigos, fue como sentir un rayo de luz en medio de un invierno interminable. Él tenía una risa suave, honesta, que no necesitaba humillar a nadie para llenar un espacio. Su mirada era tranquila, segura, como si nada en el mundo pudiera romper su serenidad. Al principio, María no supo cómo reaccionar ante esa calidez. Estaba tan acostumbrada a protegerse que le costaba creer en la bondad. Pero Michael insistió no con palabras grandes, sino con gestos constantes, con la paciencia de quien sabe que el cariño verdadero no se impone, se demuestra. Se enamoraron sin estridencias, como quien descubre una melodía y comprende que siempre había estado esperando escucharla. Su boda fue sencilla, casi mínima, pero para ambos representó una promesa profunda. Michael le hacía sentir que por fin, después de tantos naufragios emocionales, había encontrado un puerto seguro. Cuando quedó embarazada, ese sentimiento se multiplicó. La idea de una familia real, de un hogar cálido, la llenó de una esperanza que nunca había experimentado. El nacimiento de Ethan fue el momento más luminoso de su vida. Un niño pequeño y tibio contra su pecho, respirando con una confianza absoluta que la conmovió hasta el llanto. Ella, que había temido tanto ser madre, porque no quería repetir los errores de sus padres, descubrió un amor tan feroz que parecía capaz de proteger al pequeño del mismo mundo. Pero como tantas veces antes, la vida no tardó en recordarle su crueldad. Michael murió de manera repentina, sin darle siquiera la oportunidad de despedirse. Fue una llamada, una frase, un derrumbe inmediato del mundo que habían construido. María se aferró a su hijo como si él fuera la única tabla de salvación en medio de un océano embravecido. Hizo todo cuanto pudo por mantenerse firme, por no derrumbarse frente a ese niño que dependía de ella, pero la soledad pesaba como un yunque. La ciudad en la que vivían, antes llena de posibilidades, se convirtió en una trampa. Las cuentas se acumularon con la velocidad del desastre. Su trabajo no bastaba. Los amigos desaparecieron como sombras cuando la noche pierde la luz. La precariedad se volvió su compañera, y poco a poco la empujó hacia la desesperación. Fue entonces cuando supo de Adler Island, un pequeño punto perdido en el mapa, un sitio donde los alquileres eran baratos, y se decía que siempre había algún trabajo para quien estuviera dispuesto a esforzarse. No era un sueño, era una salida, o tal vez ni siquiera eso. Era simplemente un lugar donde no se ahogaría. Juntó sus últimas fuerzas, empaquetó lo mínimo indispensable
y tomó un ferry con Ethan dormido sobre sus piernas. La imagen de la isla desde la distancia le provocó una mezcla de incertidumbre y alivio. Los acantilados se levantaban con una belleza áspera, las casas se agrupaban como si buscaran protección entre sí, y el mar golpeaba las rocas con una insistencia casi violenta. Allí no existían las multitudes ni las luces brillantes. Allí solo había viento, sal y la crudeza de lo que es real. El cabin que consiguió era pequeño y antiguo, con paredes que pedían a gritos una reparación y un techo parchado demasiadas veces. Pero había espacio suficiente para ella y su hijo. Y el propietario, un pescador de rostro curtido por el sol y los años, le ofreció un precio que podía pagar. María agradeció con una sinceridad profunda. Él simplemente asintió con un gesto escueto, como si hiciera ese tipo de cosas sin esperar aplausos. En las semanas siguientes, María organizó una nueva rutina, una que giraba alrededor del trabajo en una pequeña tienda de suministros cerca del puerto. Allí descargaba cajas, revisaba inventarios y limpiaba cuanto fuera necesario. Ganaba poco, pero era dinero honesto. Cada mañana caminaba por la playa con la esperanza de encontrar algún objeto útil arrastrado por la marea. A veces eran pedazos de madera que podía usar para reforzar el cabin, otras veces cuerdas o restos de herramientas que algún pescador estaba dispuesto a comprar por unos cuantos dólares. Sobrevivir en Adler Island significaba aprender a ver valor donde otros solo veían basura. Ethan, con 5 años recién cumplidos, se adaptó al entorno casi con alegría. Le fascinaban las aves marinas, las pequeñas pozas de agua que se formaban entre las rocas, las conchas que guardaba como tesoros. Su risa se convirtió en el motor que impulsaba a María a seguir cada día, incluso cuando el cansancio la vencía. Pero bajo esa capa de ternura cotidiana, siempre había una preocupación latente. La sensación de que cualquier pequeño golpe podría desestabilizar su existencia frágil. Temía perder el trabajo, temía que el propietario cambiara de opinión, temía no poder darle a su hijo lo que necesitaba. Y por las noches, cuando todo se silenciaba, sentía cómo las sombras del pasado volvían a acecharla. Aún así, el mar siempre tenía un efecto calmante en ella. Aquella inmensidad sin dueño le recordaba que, aunque la vida fuera dura, también ofrecía momentos de serenidad inesperada. Caminaba por la costa antes de cada turno, dejando que el sonido de las olas la anclara al presente. Una mañana particularmente fría, después de una tormenta que había golpeado el cabin con furia toda la noche, María salió más temprano de lo habitual. Había dormido mal, inquieta por la idea de que la marea alta pudiera haber dejado objetos útiles en la playa que otros pudieran encontrar antes que ella. El cielo estaba cubierto de nubes densas, el aire olía a metal y sal, y la arena húmeda crujía bajo sus botas. Mientras avanzaba por la orilla, sus ojos acostumbrados a escudriñar entre restos y desechos captaron algo extraño. A unos metros, sobresaliendo apenas entre las piedras y algas arrastradas por la tormenta, se veía una curva oscura que parecía metálica. Se detuvo, frunció el ceño y se acercó con cautela. Al principio pensó que era parte de un viejo ancla, quizá una cadena perdida por algún barco de pesca. Había visto muchas cosas abandonadas por el mar, pero algo en esa forma le hizo sentir un estremecimiento. Se arrodilló en la arena húmeda, hundió los dedos entre el lodo frío y empezó a despejar el objeto. Conforme retiraba capas de grava y algas, la estructura se revelaba más grande de lo que había imaginado. Lo que emergió ante sus ojos fue un eslabón de cadena tan grueso como su muñeca, pesado, corroído por décadas bajo el agua. Fascinada y alarmada a la vez, rastreó la dirección que seguía la cadena. Los eslabones continuaban hacia el mar, internándose en las aguas oscuras y agitadas, como si un gigante invisible tirara desde las profundidades. Lo más inquietante era que la marea no hacía que la cadena se moviera, ni un centímetro. Permanecía fija, anclada a algo que debía ser inmenso. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. En el silencio gris de la mañana, solo se escuchaba el golpeteo constante de las olas. La cadena parecía observarla, o advertirle algo. Respirando hondo para dominar la inquietud creciente, sacó su teléfono, viejo y desgastado, pero todavía funcional. Hizo varias fotos desde distintos ángulos
intentando capturar la magnitud real de aquello. El viento le golpeaba el rostro con ráfagas frías, pero ella casi no lo percibía. Había algo en esa cadena que le provocaba un presentimiento poderoso, algo entre peligro y obligación. Guardó el teléfono y se incorporó con las manos entumecidas. Durante varios segundos, permaneció inmóvil, esperando quizá que el objeto mostrara alguna señal o que alguna explicación surgiera de la nada. Nada ocurrió. Solo el mar continuaba respirando. María dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el pueblo. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior. Sabía que si se equivocaba, si resultaba ser solo basura antigua, la gente del puerto no tardaría en ridiculizarla. Pero también sabía que ignorar algo así podía ser un error terrible. Pensó en Ethan. En su pequeña figura durmiendo tranquila, mientras ella descubría algo que podía cambiarlo todo. Y fue su hijo quien le dio valor. Llegó a la oficina de la autoridad marítima poco después de que abrieran. Adentro, un hombre de mediana edad revisaba papeles detrás de un mostrador. No esperaba visitantes tan temprano y la miró con sorpresa. María explicó lo que había encontrado, con voz firme pero sin exageraciones. Le mostró las fotos. El hombre, al principio, sonrió con incredulidad, diciendo que seguramente era una cadena de puerto abandonada. Pero cuando amplió una de las imágenes, la expresión de su rostro cambió. Sus ojos se entrecerraron, analizando los detalles con más atención. Dijo que enviaría las imágenes a sus superiores, aunque no prometió nada. No hacía falta. María había cumplido con su responsabilidad. Salió de la oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. De pie en medio de la calle, respiró profundamente. Algo grande se escondía bajo esas aguas, algo que no debería haber salido a la luz. Nada en su vida había sido sencillo, y ahora el mar le traía un nuevo misterio. No sabía si sería para bien o para mal, pero sabía que nada volvería a ser igual. Y no imaginaba hasta qué punto aquella cadena, oculta bajo la arena, estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino el de toda Adler Island. Durante los días que siguieron a su visita a la oficina marítima, María vivió con una sensación constante de tensión, como si el aire mismo cargara un mensaje que se negaba a revelarse. Volvía una y otra vez a las imágenes de la cadena en su teléfono, dudando de sí misma, preguntándose si de verdad había visto lo que creía ver, o si la tormenta, con su violencia y su ruido, había exagerado sus temores. Pero cada vez que observaba los eslabones enormes en la pantalla, la inquietud regresaba con más fuerza. El mar no dejaba piezas así por casualidad. Algo dormía bajo la superficie, y ella había tenido la desgracia o la fortuna de encontrar su rastro. No dijo nada a Ethan. No había necesidad. El niño debía seguir viviendo su rutina sin ser arrastrado por los miedos que ella cargaba. Cada mañana lo acompañaba a la escuela improvisada del pueblo. Escuchaba sus historias sobre conchas extrañas o aves que había visto volando demasiado alto y se esforzaba por sonreír. Pero mientras hacía su turno en la tienda, mientras doblaba ropa o acomodaba cajas, cada sonido externo, cada bocina o motor, la hacía girar la cabeza hacia la ventana. Esperaba una llamada de la autoridad marítima que nunca llegó, y justo cuando empezaba a convencerse de que todo quedaría en nada, que sus temores no eran más que exageraciones, la isla entera despertó a un cambio que nadie esperaba. La mañana del tercer día, mientras caminaba con Ethan camino al puerto, un sonido profundo, persistente, diferente de cualquiera que hubiera escuchado antes, retumbó sobre el mar. 2 barcos grandes, impecables, avanzaban hacia el muelle, desplazando el agua con una solemnidad que anunciaba algo mayor. Eran naves de la Guardia Costera, mucho más modernas y robustas que los viejos barcos que solían verse en Adler Island. Sus cascos metálicos brillaban bajo la luz gris, y sobre sus cubiertas se movían uniformados con una precisión casi coreográfica. Tras ellos venía una barcaza cargada con grúas, contenedores sellados, bobinas de cables gruesos, herramientas y maquinaria pesada. El puerto entero quedó paralizado. Los pocos pescadores que estaban reparando redes dejaron caer lo que tenían en las manos. Las esposas que barrían los porches de sus casas se quedaron con la mirada fija en el agua. Los ancianos, que siempre se sentaban en los bancos de madera cerca del mercado, intercambiaron miradas que parecían cargadas de recuerdos lejanos.
de historias que la mayoría nunca había escuchado. Ethan tiró suavemente de la mano de su madre y le preguntó qué estaba pasando, pero María no tuvo respuesta. Porque ella, más que nadie, sentía que aquello tenía relación con lo que había encontrado. Su corazón dio un vuelco, como si quisiera advertirle que su vida estaba a punto de cambiar de un modo irreversible. En pocas horas, el muelle se convirtió en un hormiguero de actividad. Soldados instalaron barreras, marcando la zona con cintas amarillas que se mecían bajo el viento. Trajeron mesas plegables donde otros uniformados revisaban mapas, fotografías e informes. Varios hombres descargaron cajas metálicas marcadas con advertencias, y una unidad de buzos empezó a preparar sus trajes, mientras técnicos probaban equipos de comunicación y linternas subacuáticas. María observó cada movimiento desde la distancia, sintiendo cómo su pecho se agitaba con una mezcla de miedo y certeza. Nadie necesitaba decirle que estaban allí por la cadena. No existía otra razón para desplegar semejante operativo en una isla tan olvidada. A media mañana, el área donde había encontrado la cadena quedó completamente acordonada. Los buzos caminaron por la arena con movimientos pesados, arrastrando mangueras y herramientas. Una estructura provisional se levantó cerca del lugar, sirviendo como base para los equipos que supervisarían las inmersiones. Los eslabones gigantes de la cadena, que la tormenta había dejado más expuestos, brillaban húmedos bajo la luz tenue. Varios especialistas se agacharon frente a ellos, tocando la superficie corroída, midiendo la distancia entre cada pieza, fotografiando desde distintos ángulos. María, a una distancia, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ver a tanta gente experimentada actuar con cautela reforzaba lo que ya intuía. Aquello no era común. No era parte de un viejo ancla. Era algo más grande, más antiguo y posiblemente más peligroso. Las primeras inmersiones comenzaron cerca del mediodía. El mar estaba agitado, pero los buzos descendieron con determinación, desapareciendo bajo la espuma revuelta, mientras los supervisores seguían sus movimientos desde monitores portátiles. Puestos de comunicación se habían instalado a lo largo de la costa, y cada cierto tiempo se escuchaban voces por las radios pidiendo ajustes, coordinando maniobras o dando instrucciones técnicas. Los habitantes del pueblo se congregaron más arriba, en la zona donde los guardacostas permitían observar sin interferir. La tensión flotaba en el aire, como si el viento arrastrara no solo sal, sino también presentimientos. María trató de mantenerse en la periferia, con Ethan a su lado, aunque sentía una presión extraña en el pecho. Los minutos pasaban lentos, cada uno acompañado del rugido constante de las olas. Cuando el primer grupo de buzos emergió, el silencio cayó sobre la playa. Ninguno de ellos habló de inmediato. Se quitaron los reguladores, intercambiaron miradas entre sí y caminaron directamente hacia el oficial al mando. Ella no podía escuchar lo que decían, pero la expresión en el rostro del oficial cambió. De neutra a preocupada, de preocupada a tensa, de tensa a algo parecido al miedo controlado. El tipo de miedo que se siente cuando uno comprende que enfrenta un desafío mayor de lo previsto. Durante la tarde, nuevos grupos de buzos descendieron una y otra vez. Cada inmersión duraba más que la anterior. Cada ascenso venía acompañado de miradas serias, susurros entre técnicos y consultas rápidas en mapas de profundidad. María observaba todo con creciente inquietud. No necesitaba que nadie le dijera que habían encontrado algo. Podía verlo en los gestos, en la forma en que los oficiales evitaban que los residentes se acercaran demasiado. Podía sentirlo en su propia piel. Finalmente, al caer la tarde, uno de los oficiales responsables se acercó al grupo de vecinos reunidos y comunicó la primera información oficial. Se había localizado un objeto de gran tamaño bajo el agua, un posible casco metálico que, en apariencia, podría corresponder a un barco hundido hace décadas. No dieron más detalles, no respondieron preguntas, solo prometieron que seguirían investigando y pidieron calma. Pero la palabra barco hizo eco entre los habitantes como un trueno. De inmediato surgieron rumores, que si un pesquero antiguo lleno de oro, que si un barco de contrabandistas, que si una nave de alguna operación militar nunca registrada. El rumor que más se repetía era el de un barco de la Segunda Guerra Mundial,
uno de los tantos que desaparecieron sin explicación en las frías aguas del Pacífico. María escuchaba sin intervenir. Ella había visto la cadena. Sabía que, fuera lo que fuese, no era un barco cualquiera. Algo le decía que aquello podía cambiar el destino de la isla y que, de algún modo, su vida estaba conectada a lo que dormía bajo el océano. Ethan, quizás percibiendo su tensión, permanecía en silencio, tomando su mano con fuerza. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de actividad. Los buzos estudiaban nuevas áreas, algunos con cámaras especiales que enviaban imágenes nítidas de lo que yacía en la oscuridad. Otros cargaban piezas pequeñas a la superficie, restos corroídos que examinaban con lupas y guantes gruesos. Con cada hallazgo, la expresión de los expertos se hacía más grave. Se hablaba de compartimentos metálicos, de estructuras internas, de pasillos sumergidos que parecían intactos pese al paso del tiempo. Pero lo que realmente aceleró la preocupación fue el hallazgo de varios objetos cilíndricos, alineados dentro del casco, que identificaron como contenedores de armamento antiguo. La noticia no se hizo pública de inmediato, pero en una comunidad pequeña los secretos corren más rápido que el viento. Antes de que las autoridades lo confirmaran, ya se escuchaban susurros sobre municiones, proyectiles y explosivos. Algunos pescadores aseguraban haber visto un artefacto redondo con dientes metálicos en la orilla, aunque los oficiales negaban tal versión. El ambiente se cargó de una tensión eléctrica que parecía crecer con cada ola que golpeaba la costa. Una mañana, mientras María caminaba hacia su trabajo, escuchó una conversación apresurada entre dos de sus compañeras. Decían que los buzos habían encontrado algo sumamente peligroso, que habían visto las caras de los oficiales y que sus expresiones lo decían todo. Ella no quiso preguntar más, no necesitaba confirmación. Desde la primera vez que tocó aquella cadena, había sentido que despertaba algo que el mar mantenía oculto por razones que nadie podía comprender. La vida diaria comenzó a torcerse. El puerto ya no resonaba con los sonidos habituales de motores y redes siendo lanzadas al agua, sino con radios, instrucciones militares y maquinaria pesada. El olor a pescado fresco fue reemplazado por el aroma metálico de los equipos de buceo. La isla entera empezó a comportarse como si estuviera conteniendo el aliento. Incluso los niños, por naturaleza inquietos, jugaban con menos ruido, como si una fuerza invisible les indicara que no era el momento para risas estridentes. Por la tarde del quinto día, María notó algo distinto en el equipo de buceo. Parecían prepararse para un descenso más profundo, más arriesgado. Había más cables, más focos, más gente observando monitores. Un supervisor revisaba una y otra vez las conexiones, como si cualquier error pudiera tener consecuencias irreversibles. Cuando los buzos finalmente desaparecieron bajo el agua, el silencio volvió a adueñarse de la playa. María sintió que su corazón latía demasiado rápido. Ethan, inquieto, se aferró a su abrigo. La espera se hizo interminable. El mar estaba particularmente inquieto, como si también hubiera sentido la intrusión. Las olas golpeaban con fuerza, pero los buzos no emergían. Pasaron tantos minutos que algunos vecinos empezaron a murmurar con preocupación. Finalmente, uno de los cuerpos negros apareció en la superficie, seguido por los demás. Esta vez no hubo intercambio de palabras ligeras ni comentarios técnicos. Solo trabajo rápido, señales urgentes y la subida inmediata de los equipos hacia los oficiales. María, sin poder evitarlo, dio 2 pasos hacia adelante. Quería entender, aunque al mismo tiempo temía hacerlo. Desde donde estaba, alcanzó a ver cómo uno de los buzos sacaba algo pequeño del agua. Un objeto metálico que reflejaba la luz. El oficial que lo recibió lo sostuvo con extremo cuidado. María reconoció ese brillo. No era un pedazo de un motor, ni un fragmento sin importancia. Incluso desde la distancia, intuía lo que era. Un artefacto militar. La noche cayó antes de que cualquier información formal fuera liberada. Pero la isla ya estaba cambiando. Había una inquietud profunda, una sensación de que los cimientos mismos de ese pequeño mundo estaban temblando. Y mientras las primeras luces de los campamentos militares se encendían a lo largo de la costa, María comprendió que el descubrimiento de aquella cadena era apenas el comienzo. Algo más grande, más oscuro y más antiguo que ella, que el pueblo, que toda la isla, estaba despertando bajo las olas, y pronto todos tendrían que enfrentarse a ello.
Así comenzó el verdadero miedo. Un miedo que no provenía de los rumores, sino de los hechos que los expertos todavía no se atrevían a poner en palabras. Y sin saberlo aún, María estaba a punto de convertirse en testigo involuntaria de una verdad que cambiaría la historia de Adler Island y la suya propia. El amanecer siguiente llegó sin el acostumbrado canto de las aves marinas, ni el murmullo habitual de los pescadores preparando sus barcos en el puerto. En su lugar, un silencio pesado se extendía sobre Adler Island, un silencio que parecía contener dentro de sí la respiración colectiva de los habitantes, como si todos estuvieran esperando una noticia que no terminaba de llegar. María despertó en medio de aquella quietud anómala, con el corazón acelerado sin saber exactamente por qué. Ethan dormía aún, abrazado a su manta favorita, ajeno al peso que desde los primeros rayos del día caía sobre el pueblo. Al preparar el desayuno, María notó que la luz que entraba por la ventana tenía un tono distinto, más frío, más incompleto, como si el sol dudara en salir completamente. Cuando salió al camino para llevar a Ethan a la escuela, se encontró con varios vecinos reunidos en grupos pequeños, comentando en voz baja lo que habían escuchado en la radio local. Sus rostros mostraban preocupación, pero también algo más profundo. Un tipo de miedo contenido que aún no encontraba palabras para expresarse. En la distancia, cerca del puerto, se veían más vehículos militares que la tarde anterior, más uniformes moviéndose con rapidez, más aparatos electrónicos que no pertenecían a la vida cotidiana de un pueblo tan pequeño. María sintió una punzada en el estómago. No sabía exactamente qué había ocurrido, pero tenía la impresión de que la situación había escalado durante la noche. Sus presentimientos, siempre tan persistentes, ya no eran solo advertencias internas, sino ecos de una realidad que avanzaba sin que ella pudiera detenerla. A media mañana, las dudas se disiparon por completo. Un vehículo oficial recorrió las calles principales, anunciando a través de altavoces una reunión obligatoria en el salón comunitario. A nadie le pasó inadvertido que jamás se convocaban reuniones de ese tipo. María tomó a Ethan de la mano y se dirigió al edificio, que rápidamente se fue llenando de gente de todas las edades. Las miradas eran sombrías. Había madres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, pescadores con las manos curtidas temblando ligeramente. Todos sabían que algo grave estaba por decirse. Los oficiales ocuparon el escenario improvisado. Uno de ellos, un hombre alto con rostro severo, pidió silencio. El murmullo descendió como una ola que se repliega, dejando un vacío tenso en el ambiente. El oficial respiró hondo antes de hablar, como si lo que iba a decir pesara incluso para él. Explicó que el equipo de buzos había hecho nuevos descubrimientos durante las últimas inmersiones. Bajo el casco del posible barco, que ahora confirmaban como un navío militar hundido durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraban compartimentos intactos llenos de municiones. No cualquier munición, proyectiles de alto calibre, cargas explosivas y varios tipos de artefactos cuya estabilidad era incierta después de tantos años bajo el agua. Una explosión provocada por la más mínima alteración accidental podría tener repercusiones devastadoras para la isla. Un silencio aún más denso cayó sobre todos. María sintió que su respiración se detenía unos segundos. Ethan, que se encontraba sentado junto a ella, la observó con una mezcla de confusión y miedo. Ella le acarició la mano instintivamente, pero no pudo ocultarle la tensión que le recorría el brazo. El oficial continuó. Los especialistas habían concluido que no era seguro permitir que los residentes permanecieran en zonas cercanas al hallazgo. Los sectores más próximos debían ser evacuados de inmediato. El peligro era real, dijo, y aunque el riesgo de explosión no era inminente, aumentaba con cada objeto que era removido del barco o perturbado por las corrientes. Los murmullos estallaron entre la multitud. Algunos querían más explicaciones, otros exigían saber por qué nada de esto se había previsto antes, pero las autoridades pidieron calma. La evacuación no era opcional, debía realizarse ahora. María sintió un vacío en el pecho cuando escuchó el nombre de su calle entre las mencionadas para desalojo. Su casa estaba demasiado cerca de la playa donde había encontrado la cadena. Lo supo antes de que siquiera lo dijeran. Lo sintió en los huesos, como si el lugar mismo donde vivía hubiera estado destinado desde el principio a ser temporal.
Ethan la miró con los ojos muy abiertos. Ella trató de sonreírle, aunque su expresión se contorsionaba por dentro. Regresaron rápidamente a su hogar para recoger lo indispensable. María se movía con una mezcla de urgencia y tristeza. Tiró ropa dentro de bolsas, recogió documentos, guardó un par de fotos. Una de Michael sosteniendo a Ethan recién nacido y otra donde los tres aparecían juntos. El reloj que perteneció a su esposo, desgastado pero intacto, lo envolvió en una prenda suave y lo guardó con delicadeza. Cada objeto que guardaba la conectaba con la vida que había intentado reconstruir. Una vida que ahora debía abandonar temporalmente sin saber cuándo podría volver. Ethan no dejaba de hacerle preguntas. ¿Por qué teníamos que irnos? ¿Volveríamos? ¿Era peligroso quedarse? María lo abrazó deseando transferirle calma, aunque ella misma estaba luchando por mantenerla. Le prometió que todo estaría bien, que solo era un lugar diferente donde dormirían unos días, pero las palabras le supieron falsas. La promesa se sentía demasiado frágil para soportar lo que desconocían. Cuando finalmente cerró la puerta del cabin, la casa pareció exhalar un suspiro propio, como si supiera que la dejarían sola frente al viento que rugía en la distancia. El salón comunitario no era lo suficientemente grande para albergar a todos, así que la escuela, el gimnasio y otros locales fueron acondicionados como refugios temporales. A María y a Ethan les asignaron un espacio en el gimnasio. Armarios con puertas abiertas, bancos apilados y un aroma a madera y sudor impregnaban el aire. Los militares habían colocado filas de catres en el suelo, alineados con precisión. Gente entraba constantemente, con mochilas, mantas, cajas improvisadas. Los niños lloraban, algunos adultos también. Los más ancianos se quejaban entre dientes. Todos estaban asustados. Las horas que siguieron fueron desordenadas e interminables. Los habitantes trataban de acomodarse como podían, y los oficiales caminaban por los pasillos, ofreciendo información parcial que no calmaba a nadie. María se sentó en su catre con Ethan apoyado en su hombro. Él estaba callado, demasiado callado para un niño tan vivaz. Lo acunó con ternura, acariciándole el cabello hasta que se quedó dormido. Pero el sueño no lo visitó a ella. Su mente no dejaba de repetirse una y otra vez que quizá nada de esto habría ocurrido si no hubiera encontrado la cadena. Aunque sabía que ese pensamiento era injusto, no podía apartarlo. Al caer la noche, llegaron los periodistas. Cámaras, luces portátiles, micrófonos. Capturaban imágenes del refugio, del puerto, de los vehículos militares, de la playa acordonada. María los evitaba, girando el rostro cada vez que pasaban cerca. No quería que Ethan apareciera en ninguna transmisión. No quería relatar su desgracia frente a desconocidos. Ellos, sin embargo, parecían alimentarse del miedo ajeno, buscando historias sensacionalistas como si estuvieran cazando presas. Las luces del gimnasio se apagaron poco después de la medianoche, dejando la estancia iluminada solo por lámparas portátiles distribuidas entre las filas de catres. El silencio era interrumpido por susurros apagados, llantos intermitentes y el crujido de quienes daban vueltas en sus camas incómodas. María permaneció sentada, vigilando a su hijo dormir, como si su mirada fuera la única barrera que podía protegerlo. Pensó en Michael, en lo que él habría dicho en ese momento, en si se habría reído suavemente para tranquilizarla, o si habría tomado decisiones sin que ella tuviera que cargar con tanto peso. El amanecer del día siguiente trajo consigo más inquietud. Los técnicos habían confirmado la presencia de minas navales en el interior del barco. Minas activas, aunque corroídas, capaces de detonar en caso de manipulación negligente. La noticia se expandió entre los residentes como un incendio, cada palabra cargada de un pánico silencioso. Alguien mencionó haber visto una de esas minas siendo trasladada en un helicóptero. María no sabía si era cierto, pero la imagen mental de un artefacto mortal suspendido sobre la isla la hizo estremecer. En el transcurso de la mañana, funcionarios volvieron al gimnasio para dar un reporte. Explicaron que las minas encontradas en el barco estaban siendo retiradas cuidadosamente y transportadas a un área específica lejos del pueblo, donde serían neutralizadas. La operación era delicadísima. Un leve error podía desencadenar catástrofe. Por eso insistían en que nadie saliera de los refugios designados sin autorización. Afuera, sin embargo,
El ruido de helicópteros y camiones militares resonaba sin descanso. Desde una de las ventanas altas del gimnasio, María alcanzó a ver una de esas aeronaves suspendidas sobre la costa, bajando lentamente un contenedor asegurado con múltiples cables. Aunque no podía ver su contenido, sabía que solo podía tratarse de una de las minas recuperadas. La manera cuidadosa con que el equipo la manejaba hacía evidente el peligro. La ansiedad se propagó en el refugio como un virus silencioso. Nadie podía relajarse. Nadie podía escapar de la sensación de que estaban atrapados dentro de una fragilidad invisible. María se obligó a mantener la calma por Ethan, que empezaba a mostrar inquietud nuevamente. Lo entretuvo con cuentos, con dibujos improvisados, con todo lo que pudo inventar para que su pequeño corazón no cargara con el peso del miedo adulto. Pasaron 2 días de aquella manera, atrapados entre la incertidumbre y el ruido incesante de maquinaria militar. Las noches eran largas, llenas de insomnio y vigilias. María escuchaba cada crujido del gimnasio como si fuera una señal. Pero había algo más, algo profundo, una tensión que vibraba en el aire, mezclada con un presentimiento que no la abandonaba. La situación aún no había llegado a su punto más crítico. Esa sospecha se confirmó cuando, en la tercera mañana del encierro, un grupo de oficiales entró nuevamente al gimnasio para organizar a los residentes. Sus rostros estaban marcados por el cansancio, pero también por una determinación férrea. Uno de ellos tomó la palabra y explicó que la operación de extracción se intensificaría en las horas siguientes. Habían identificado nuevas zonas del barco donde las municiones estaban alineadas en filas completas, como si hubieran esperado por décadas el momento de ser descubiertas. Y ahora el tiempo era esencial. Había que actuar antes de que las corrientes provocaran daños mayores en la estructura. Las palabras dejaron una marca dolorosa en la atmósfera. Era imposible no sentir la sombra de la tragedia sobrevolando la isla. Sin embargo, aquella crudeza también traía consigo una promesa. La autoridad estaba haciendo todo lo necesario para evitar un desastre. María comprendió entonces que, aunque el miedo la mantenía despierta, también había espacio para una esperanza tenue. Tal vez, solo tal vez, todo aquel caos terminaría sin pérdidas. Y aunque no podía estar segura, decidió aferrarse a esa posibilidad. Ethan la necesitaba fuerte. La comunidad entera necesitaba creer en algo que no fuera puro espanto. Esa noche, mientras abrazaba a su hijo para protegerlo del frío del gimnasio, escuchó a lo lejos el sonido de motores pesados acercándose a la costa. Sabía que los buzos iban a sumergirse nuevamente, que iban en busca de lo que aún quedaba escondido bajo las aguas. No podía cerrar los ojos. El murmullo del mar parecía más profundo que nunca, como si la propia isla estuviera rezando. Y así terminó otro día, uno que se deslizó entre el miedo, la resignación y una esperanza todavía frágil. María no podía prever lo que vendría después, pero ya presentía que lo peor, y lo mejor, estaba por revelarse. Porque el barco no era solo una reliquia hundida, era un mensajero del pasado, y su despertar obligaría a todos en Adler Island a enfrentar la herencia de un tiempo que se creía olvidado. Una herencia peligrosa, sí, pero también reveladora. La noche la envolvió con su oscuridad densa, mientras el sonido del viento contra las ventanas parecía contar historias que nadie quería escuchar. Y aunque María no lo sabía aún, la danza de incertidumbre y miedo estaba a punto de alcanzar su clímax. Con el corazón apretado pero preparado, aguardaba sin quererlo el día siguiente, un día que traería consigo respuestas, riesgos y un giro inesperado que transformaría para siempre la vida que había conocido. La madrugada del cuarto día en el gimnasio llegó acompañada de un murmullo constante, como si la isla misma estuviera tratando de despertarse antes que sus habitantes, para advertirles que algo importante estaba por suceder. María abrió los ojos sin haber dormido realmente. A su alrededor, las formas borrosas de otras familias se movían entre mantas y catres, intentando encontrar comodidad en lo que no era más que un refugio improvisado. Ethan respiraba profundamente, abrazado a ella, ajeno al ruido de máquinas que ya comenzaba a elevarse desde la costa. Pero incluso a esa distancia, se podía sentir que la actividad militar había aumentado. Los motores rugían de una manera distinta, más urgente,
como si el tiempo empezara a jugar en contra de los especialistas que trabajaban bajo el agua. María se levantó con cuidado para no despertar al niño y caminó hacia una de las ventanas altas desde donde, con suerte, podría ver hacia el puerto. El vidrio estaba empañado por la humedad, pero al pasar el dorso de la mano logró distinguir la silueta de un helicóptero suspendido sobre la costa, en pleno descenso. Desde allí, aunque la vista era incompleta, se notaba que algo nuevo se preparaba. Plataformas reforzadas, contenedores más grandes que los anteriores, vehículos blindados que antes no habían estado presentes. Había una energía distinta en el aire, casi eléctrica, como si los hombres y mujeres involucrados en la operación supieran que aquel día sería decisivo. Al cabo de un rato, Ethan despertó y buscó a su madre con la mirada somnolienta. María regresó junto a él y trató de sonreír, aunque dentro de sí sentía un nudo que no terminaba de aflojarse. Lo ayudó a sentarse, le ofreció un trozo de pan que había guardado de la cena y respondió a sus preguntas con la mayor serenidad que pudo. Él quería saber cuándo volverían a casa, cuándo podrían caminar otra vez por la playa, cuándo podría ver las gaviotas desde la ventana. Preguntas sencillas, pero para María eran como agujas clavándose en el alma, porque la respuesta no dependía de ella ni de nadie dentro del gimnasio. Dependía únicamente de la profundidad del mar y de las manos expertas que intentaban desarmar una amenaza dormida durante décadas. A media mañana, la puerta del gimnasio se abrió y entraron varios oficiales. Su sola presencia hizo callar inmediatamente el murmullo general. Se notaba en sus rostros la falta de sueño, ojeras marcadas, mandíbulas tensas, gestos urgentes. Uno de ellos, el mismo que había hablado en la reunión anterior, pidió la atención de todos. Explicó que los equipos habían logrado ingresar en una parte del barco que hasta entonces había estado bloqueada por placas metálicas desprendidas. Lo que encontraron en ese compartimiento confirmó los temores más graves. Una fila de minas navales perfectamente alineadas, adheridas aún a sus soportes originales. Aunque algunas estaban demasiado corroídas para representar un peligro inmediato, otras conservaban mecanismos relativamente intactos. El proceso de extracción sería sumamente delicado. Cualquier vibración brusca podría desencadenar una reacción en cadena. El silencio que siguió al anuncio fue profundo, casi insoportable. Varias personas empezaron a llorar. Otras simplemente se quedaron inmóviles, paralizadas por la imagen que acababan de formar en la mente. Un barco antiguo, oscuro, repleto de muertos anónimos y de armas dormidas, aferrándose al fondo marino como si no quisiera ser olvidado. Pero el oficial no había terminado. A pesar del riesgo, dijo, la operación debía continuar sin demora. Cada mina retirada del casco del barco sería inmediatamente trasladada por aire a una zona segura al otro extremo de la isla, donde un equipo de expertos en demolición controlada trabajaba para desactivarlas. Esa parte de la información generó un suspiro generalizado. Aunque seguía habiendo peligro, al menos había un plan claro, una dirección hacia la cual caminar, un proceso que daba la impresión de que la pesadilla estaba siendo contenida con profesionalismo. No obstante, el oficial pidió paciencia. Nadie podía regresar aún a sus hogares. Los trabajos requerían tiempo y absoluta concentración. Había que permanecer en los refugios y confiar en el equipo. Cuando los oficiales se retiraron, los habitantes quedaron sumidos en una mezcla de frustración y ansiedad. Algunos hablaban de irse de la isla por completo, de marcharse en el primer barco disponible. Otros, más realistas, sabían que no sería posible hasta que se levantaran las restricciones. María, por su parte, se sentía desgarrada entre la gratitud y el miedo. Agradecida porque los expertos estaban haciendo todo lo posible por protegerlos. Aterrada porque sabía que, en el fondo, la lucha aún no había terminado. A primera hora de la tarde, el sonido inconfundible de 2 helicópteros descendiendo a baja altura estremeció el gimnasio. La estructura vibró bajo la resonancia de las aspas, y varios niños comenzaron a llorar. María se levantó de inmediato para calmar a Ethan, que también se había asustado por el ruido. Lo abrazó fuerte y lo mantuvo así mientras la vibración disminuía. Cuando por fin se calmó, lo acompañó hacia la ventana, para mostrarle a lo lejos las siluetas de los helicópteros, que ahora transportaban algo que, por su forma y tamaño, no dejaba lugar a dudas. Eran minas navales.
esferas metálicas, oscuras, suspendidas dentro de contenedores especiales, alejadas de la isla por cables gruesos. Verlas así, enormes y mortales, hizo que María tragara saliva con dificultad. Era una imagen que jamás habría imaginado presenciar. Los artefactos, aunque viejos, parecían contener una energía silenciosa, como si todavía tuvieran algo que decir, como si se resistieran a que el tiempo las obligara a desaparecer sin dejar rastro. Esa visión causó un efecto profundo en María. Aquel miedo que había comenzado el día en que encontró la cadena se intensificó, pero también se mezcló con un extraño sentimiento de responsabilidad. Si no hubiera visto aquel eslabón oxidado aquella mañana fría, si hubiera pasado de largo, ¿cuántos pescadores habrían tirado sus redes sobre esa estructura? ¿Cuántos barcos podrían haber provocado una explosión accidental? ¿Cuántos niños habrían corrido por esa playa sin saber que bajo sus pies latía un peligro mortal? María se preguntó si el destino tenía una manera silenciosa de colocar pruebas en el camino de las personas, pruebas que exigían valor incluso cuando nadie sabía que estaban siendo observadas. Al caer la tarde, la actividad militar aumentó aún más. Los camiones blindados se movían hacia la zona de desactivación, transportando contenedores recién llegados por aire. Otros vehículos traían equipo especializado para los buzos que se sumergían nuevamente en el casco del barco. El mar, sin embargo, parecía resistirse. Las olas eran más altas. El viento soplaba con mayor fuerza, como si tratara de impedir que los secretos de aquellas profundidades fueran arrancados de su descanso. Esa noche, el gimnasio casi no durmió. La gente hablaba en susurros, temiendo despertar a los niños, pero era imposible ignorar el sonido de los motores que continuaban trabajando en la oscuridad. Ethan, cansado por la tensión, finalmente cayó rendido sobre las mantas, y María se quedó despierta, observando su pequeño rostro iluminado por una luz tenue. Se dijo a sí misma que todo aquello pasaría, que estaba haciendo lo correcto, que debía mantenerse firme como siempre había hecho. Pero en su interior, las emociones se agolpaban de un modo que hacía tiempo no sentía. Cansancio profundo, temor, esperanza, confusión. El día siguiente comenzó con un anuncio inesperado. Al fin, la operación de extracción estaba en su fase crítica. Habían localizado la última fila de minas en un compartimento casi inaccesible del barco. Según las autoridades, extraerlas sería la parte más compleja y peligrosa de todo el proceso. Por esa razón, necesitaban suspender cualquier movimiento innecesario en la isla. Pedían silencio, calma y que nadie bajo ninguna circunstancia se acercara a la costa. La comunidad, exhausta pero obediente, aceptó la instrucción. Incluso los más escépticos comprendían que, al menos en esto, no había margen para la rebeldía. María pasó el día entero sosteniendo la mano de Ethan, respondiendo con calma a sus preguntas y distrayéndolo cuando el niño percibía la tensión ambiental. A ratos, hablaba con algunos vecinos que, como ella, sentían que estaban viviendo algo que dejaría una marca en la historia del pueblo. Los ancianos especialmente estaban conmocionados. Algunos contaban historias de barcos que desaparecieron durante la guerra, de cartas que nunca llegaron a destino, de jóvenes que se marcharon al servicio militar y nunca regresaron. Para ellos, el barco encontrado bajo la isla no era solo una amenaza, era un fantasma del pasado que regresaba para ser recordado. Al caer la tarde, los helicópteros regresaron, esta vez con movimientos más rápidos. El sonido de sus aspas parecía cortar el viento en dos. Los contenedores que colgaban bajo la aeronave eran distintos, más grandes, más reforzados. La tensión entre los habitantes del gimnasio alcanzó su punto máximo. María se abrazó a sí misma, sintiendo que su corazón se estremecía con cada vibración del aire. Las horas pasaron sin noticias definitivas. El mundo parecía haberse reducido al interior del gimnasio. Filas y filas de catres, luces parpadeantes, rostros preocupados, respiraciones que se contenían sin querer. Hasta que, finalmente, los oficiales regresaron. Sus rostros, cansados y serios, escondían algo más, un atisbo de alivio. Informaron que las últimas minas habían sido extraídas del barco y trasladadas a la zona segura.
Aún faltaba una parte del proceso de neutralización, pero el peligro inmediato había sido prácticamente eliminado. No podían prometer que la amenaza había desaparecido por completo, pero sí que la fase más crítica estaba superada. El ambiente entero se transformó en cuestión de segundos. Algunos rompieron en llanto, otros aplaudieron, otros se arrodillaron como si hubieran recibido un milagro. María sintió que sus rodillas se debilitaban y tuvo que sentarse en el catre mientras las lágrimas, por fin, escapaban silenciosas de sus ojos. Parecía que lo peor había pasado. La tormenta que llevaba días creciendo empezaba al fin a disiparse, y mientras Ethan la abrazaba sin entender del todo la magnitud de lo que ocurría, María supo que, por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse un pequeño suspiro de alivio. El barco dormido bajo el mar había comenzado a liberar sus secretos, y aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar, una parte importante de la amenaza había sido contenida gracias a la intervención precisa de los especialistas. Aún quedaba camino por recorrer, pero algo se había movido dentro de la isla y dentro de ella misma. Algo profundo, transformador, que marcaría el inicio de un giro en su vida, un giro que no tardaría en manifestarse. Porque aunque todavía no lo sabía, la cadena que encontró aquella mañana fría no solo había desatado una operación militar, sino también un destino nuevo que se acercaba cada vez más hacia ella. Y en ese cruce entre el pasado y el presente, María estaba a punto de descubrir que el mar no siempre regresa monstruos. A veces también trae oportunidades. La noticia de que las últimas minas habían sido extraídas del barco se extendió por el gimnasio como un suspiro colectivo que llevaba días contenido. Aunque aún quedaban procedimientos técnicos por realizar y los oficiales insistieron en que la amenaza no había desaparecido por completo, el hecho de haber superado la fase más peligrosa fue suficiente para suavizar el aire que, hasta entonces, había estado cargado de miedo. María sintió como su cuerpo, siempre tenso, comenzaba a aflojarse lentamente, como si una cadena invisible que la había sujetado durante días por fin hubiera cedido. Ethan, sensible al cambio en el ambiente, sonreía de nuevo sin esa sombra en los ojos que lo había acompañado desde la evacuación. Ella lo abrazó con fuerza, agradeciendo en silencio que la pesadilla no se hubiera consumado en tragedia. Y sin embargo, en su interior intuía que su mundo estaba a punto de transformarse de una manera que aún no alcanzaba a comprender. A la mañana siguiente, los oficiales regresaron al gimnasio para dar instrucciones más claras. La mayoría de las minas habían sido trasladadas exitosamente al extremo opuesto de la isla, donde un equipo de expertos trabajaba sin descanso en su neutralización final. Aunque el riesgo no era nulo, el peligro inmediato para los residentes había disminuido considerablemente. Algunas zonas podían abrirse de nuevo, incluyendo las calles cercanas al puerto y la franja donde se encontraban las viviendas más antiguas. María escuchó con atención, conteniendo la respiración sin darse cuenta, hasta que mencionaron el nombre de su calle. Pertenecía al grupo de residentes autorizados a regresar a casa. El alivio se desbordó dentro de ella con tal fuerza que sintió que las rodillas podían fallarle. No lo hicieron. Se mantuvo firme, sosteniendo la mano de Ethan, quien saltaba emocionado sin comprender completamente lo que significaba ese regreso. Para él, volver a casa era sinónimo de normalidad. Para ella, era recuperar algo más profundo. Pertenencia, dignidad y la sensación de que aún podía construir un futuro que no se desmoronara a cada paso. El camino hasta el cabín fue silencioso, casi reverencial. Pasaron por calles desiertas donde los postes de luz seguían temblando por las ráfagas de viento, por ventanas cerradas donde asomaban rostros que empezaban a recuperar color y confianza. El puerto mostraba marcas claras de la operación reciente, huellas de vehículos pesados, cintas amarillas aún ondeando en algunos puntos, equipos que esperaban ser desmontados. Pero incluso en medio de aquella atmósfera extraña, la aldea volvía poco a poco a respirar. Cuando al fin llegaron al cabin, María se detuvo frente a la puerta. La acarició con los dedos, como si tuviera que asegurarse de que era real y no un recuerdo. Empujó el picaporte y la casa los recibió con el olor familiar de madera vieja y sal. Un olor que siempre había asociado con su lucha diaria,
pero que ahora le pareció cálido, casi acogedor. Ethan corrió al interior, tocándolo todo, riéndose, como si confirmara que cada objeto seguía donde debía. María avanzó más despacio. Un sentimiento profundo de gratitud se apoderó de ella. No había perdido su hogar. Contra todo pronóstico, seguía allí. Pasó un rato limpiando el polvo acumulado, abriendo ventanas para dejar entrar el aire fresco del mar y preparando algo de comida para ella y Ethan. Cada gesto le devolvía un pedazo de normalidad. Mientras cortaba pan y calentaba agua para el té, se permitió llorar por primera vez desde que todo comenzó. Lágrimas de alivio, de cansancio, de un agradecimiento tan hondo que no encontraba palabras para describirlo. Se secó el rostro antes de que Ethan regresara a la cocina, y cuando él entró, ella sonrió como si siempre hubiera tenido esa fuerza. Por la tarde, alguien llamó a la puerta. María se sobresaltó al oír los golpes firmes. Ethan se asomó curioso, pero ella lo detuvo con una mano suave en el hombro. Respiró hondo antes de abrir. En el umbral se encontraban 2 oficiales, una mujer y un hombre, ambos con uniformes impecables y un porte solemne. María sintió un leve temblor en el estómago, temiendo por un instante que vinieran a comunicarle un nuevo problema, pero sus expresiones no mostraban urgencia ni preocupación. Más bien, parecían llevar consigo una formalidad distinta, una que no había visto antes. La oficial le pidió permiso para entrar. María asintió y los condujo a la pequeña mesa donde momentos antes había servido el té. Se disculpó por el desorden, pero ellos la tranquilizaron asegurándole que entendían la situación. Entonces, la mujer sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa con un gesto cuidadoso, casi ceremonioso. Le agradeció personalmente por haber reportado la cadena y explicó que, gracias a esa llamada temprana, habían podido evitar una tragedia potencial. Le detalló que de no haber intervenido a tiempo, la estructura del barco podría haberse deteriorado aún más con las corrientes y liberado las minas sin previo aviso. O un pescador podría haber enganchado la cadena con sus redes, o una tormenta podría haber removido el casco lo suficiente como para provocar una detonación parcial. El riesgo había sido enorme. Lo que ella hizo sin saberlo salvó vidas. María escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Nunca había pensado en sí misma como alguien capaz de provocar un impacto tan grande. Sus días se centraban en el trabajo, en Ethan, en sobrevivir. Y ahora le estaban diciendo que había sido el primer eslabón de una cadena, otra cadena, distinta a la del barco, que había llevado a la protección de toda la isla. La oficial pasó a explicarle que existía un fondo de compensación para civiles que de forma involuntaria o voluntaria habían contribuido a una operación de seguridad nacional. María tendría derecho a recibir apoyo económico durante varios meses, así como acceso prioritario a programas laborales vinculados a la vigilancia y mantenimiento costero. Los especialistas encargados de supervisar la región habían recomendado que una persona tan observadora y prudente como ella podría contribuir de forma valiosa a la seguridad marina. María se quedó sin palabras. La idea de un empleo estable, con un sueldo que le permitiera no preocuparse por cada centavo, era algo tan distante de su realidad que casi le costaba creerlo. Pero allí estaba, explicado con claridad, respaldado por documentos oficiales. El peso de la carpeta parecía mayor del que deberían tener unas cuantas hojas de papel. Era el peso de una vida posible. Ethan entró en ese momento, curioso por ver quiénes estaban en la casa. La mujer sonrió con ternura al verlo, y le dijo que su madre era muy valiente. El niño la miró con orgullo, como si siempre lo hubiera sabido. Cuando los oficiales se marcharon, María cerró la puerta con la sensación de que había dado un paso irreversible hacia un mañana distinto. Esa noche, con el cabín en silencio salvo por el murmullo constante del mar, María se sentó junto a la ventana. Observó las luces lejanas de los barcos militares que aún operaban en la zona, recortándose como puntos brillantes sobre el agua oscura. Pensó en los marineros que alguna vez tripularon aquel barco hundido, en las vidas que quedaron atrapadas para siempre bajo el océano. Imaginó las historias que nunca se contaron, los últimos pensamientos de aquellos hombres mientras la guerra reclamaba sus destinos, y comprendió que, de alguna manera inesperada, había honrado su memoria ayudando a liberar y proteger lo que quedaba de sus últimos días de servicio.
Al día siguiente, la vida en la isla empezó a recuperar su ritmo. Los pescadores regresaron al puerto, aunque por ahora se mantenían lejos de la zona acordonada. Los niños volvieron a correr por los caminos de tierra, como si la angustia que habían sentido se hubiera evaporado en el aire salado. Las conversaciones entre vecinos ya no estaban cargadas de miedo, sino de historias que comenzaban a transformarse en leyendas locales. El barco fantasma, las minas, los buzos, los helicópteros. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que la mujer que vivía en la casa cerca de la playa había sido la primera en notar que algo dormía en las profundidades. La miraban con un respeto discreto, sincero, distinto al silencio distante de las primeras semanas en la isla. Esa tarde, María llevó a Ethan a caminar por la parte accesible de la playa. Las olas rompían suavemente contra las piedras, como si la furia reciente del mar también se hubiera apaciguado. El cielo estaba limpio, con un azul que parecía recién pintado. Ethan corrió hacia las rocas, recogiendo conchas de distintos tamaños, mientras ella lo observaba con una mezcla de ternura y orgullo. Cada paso que daba sobre la arena húmeda la conectaba con algo distinto, una certeza de que no todo en su vida era pérdida o lucha constante. También había espacio para la esperanza, para el crecimiento, para reconstruir lo que alguna vez creyó perdido. María se acercó al borde del agua y cerró los ojos. El viento le acarició el rostro con suavidad. Aquel lugar, que en un inicio había sido solo un refugio desesperado, ahora se transformaba en un hogar verdadero. No sabía qué le depararía el futuro en detalle, pero por primera vez en mucho tiempo no lo temía. Sabía que podía enfrentarlo. Detrás de ella, Ethan la llamó para mostrarle un puñado de conchas brillantes con formas extrañas. Se inclinó junto a él, escuchando su voz emocionada mientras describía cada una. Y al observar aquellas pequeñas maravillas nacidas del mismo mar que había revelado una amenaza tan grande, María sintió que la vida le hablaba en un lenguaje silencioso pero claro. Había sobrevivido, había protegido, había crecido, y lo había hecho con la fuerza de alguien que, sin pretenderlo, se convierte en el pilar de una historia que marcará a muchos. Regresaron al cabin cuando el sol comenzaba a ocultarse, dejando un resplandor dorado sobre el horizonte. María encendió la lámpara de la mesa y preparó la cena mientras Ethan seguía jugando con sus caracoles. La tranquilidad que llenaba cada rincón de la casa era casi tangible, como si cada objeto hubiera recuperado su lugar y su propósito. Cuando se sentaron a comer, María comprendió que no solo habían recuperado su hogar, sino también una parte de sí mismos. Esa noche, mientras apagaba la luz y se acostaba al lado de su hijo, sintió que por fin podía dejar que el mar siguiera contando sus historias sin temor, porque ahora sabía que no todas las profundidades esconden tragedias. Algunas esconden futuros inesperados. Y ella estaba lista para vivir el suyo. Suscríbete al canal, mira los siguientes videos y comparte este video con más personas. ¿Desde dónde nos estás viendo?